Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 129 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos viendo una construcción no básica, ¿verdad? Que era construir un triángulo del cual nos daban dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Ves? Este es el ángulo C, pues este lado, cuya medida estoy llamando C minúscula, va a ser el lado opuesto del ángulo C. Nos dan dos ángulos, y el lado opuesto a uno de ellos, específicamente el ángulo C. Pues yo había intentado, ¿verdad?, construirlo del siguiente modo. Construimos aquí el ángulo C, ¿verdad? Y entonces decíamos, bueno, pues ahora tenemos que construir el ángulo A, pues el ángulo A puede ir con vértice aquí o puede ir con vértice aquí. Pero resulta que cuando yo construya ese ángulo A, ya sea con su vértice aquí o su vértice aquí, pues, por ejemplo, si yo traigo y construyo el ángulo A aquí, pues este sería del lado, este lado del ángulo A que me dan, y entonces el otro lado de ese ángulo A, que vendría así, tendría que ser el lado opuesto al ángulo C de medida C chiquita. Y fíjense que si lo coloco aquí el vértice del ángulo A, resulta un lado muy corto, ¿verdad?, para que sea de ese largo que me da. ¿Okay? Así que ustedes dicen, bueno, pues lo corremos más acá. Efectivamente, puede ser que si lo corro aquí, entonces el lado que sale sea de ese lado C, pero como no sé en qué sitio en particular yo tengo que colocar el vértice del ángulo A para que este lado, ¿verdad?, que correspondería a este lado aquí del ángulo A, sea de ese lado, ¿verdad?, de ese largo, perdón, pues entonces no podemos hacer la construcción colocando el ángulo A en algún punto de aquí. El mismo análisis sería si quiero colocar el vértice del ángulo en este lado, ¿ves? Cuando yo trace el segundo lado del ángulo A, tiene que ser del lado del largo este que me dan aquí, del lado largo C. Así que si aquí, por ejemplo, sería muy corto, lo colocaríamos más lejos, a ver si entonces el lado que me sale aquí coincide con el lado este de ese largo C. ¿Ves? Pero tampoco podemos decir en qué punto de ese otro lado del ángulo C va a colocarse el vértice del ángulo A. Por lo tanto, no podemos hacer la construcción. Lo analizamos de otra manera. Entonces, en vez de insistir en construir ahora el ángulo A, insisto en construir el lado C. Por ejemplo, si yo construyo el lado C colocándolo aquí, ¿verdad?, pues fíjense que ese largo, para que más o menos pueda ser, lo tendría que dar más o menos por acá. Pero entonces, este ángulo que está aquí tendría que coincidir con el ángulo A, ¿ves? Y entonces yo no sé si me va a salir de esa medida, ¿eh? Puede ser que sea así. Y entonces la medida de ese ángulo no es igual a la medida del ángulo A como me lo dan en el problema, ¿ves? Y entonces utilizamos, bueno, pues más para acá. Pues entonces a lo mejor el lado C, ¿verdad?, tendría que ir en otra posición, ¿verdad?, para que quepa. Y el ángulo que sale aquí no es de la misma manera que el ángulo A. O coloque, ¿verdad?, el ángulo acá o el ángulo A acá. No sale. Usando entonces el lado C chiquito para tratar de construir el triángulo. Así que por eso hemos dicho que era imposible construirlo siguiendo ese análisis. No habíamos terminado la primera parte de esta lección estableciendo esa pregunta. ¿Habrá alguna forma de construirlo? Yo dije que sí, ¿verdad? Yo le dije que sí. Bueno, fíjense que aquí yo insistí, ¿verdad?, en empezar con el ángulo C, construir el ángulo C. Y si hubiese construido el ángulo A, hubiese sido la misma situación. Imagínense entonces que yo contrato, comenzando con la construcción del lado que me dan de medida C pequeña, ¿verdad? Suponga comenzar una construcción con el lado de medida C dado, con este, ¿okay? Bueno, pues vamos a borrar este intento de construcción que hicimos de la primera parte de esta lección y vamos a empezar construyendo, ¿verdad?, este lado opuesto al ángulo C de medida C pequeña. Recuerden cómo se hacía eso. Usted coloca la punta de su compás en uno de los extremos del segmento que quiere construir, congruente al que me dan. Vamos a quitarle la punta. Y entonces el instrumento de dibujo tratamos de que pase por el otro punto extremo, muy bien, ahí está, de ese segmento. Así que ya tenemos aquí medida, un radio de medida C, ¿verdad? O sea que ya yo sé que cuando yo coloque aquí nuestra punta del compás y trace aquí un arco, ¿verdad?, ya yo sé que desde el centro
o más bien desde donde está el punto donde coloqué la punta del compás, que es aquí, hasta cualquiera de los puntos en este vértice va a ser un segmento de ese mismo lado, congruente a ese lado de medida C. Vamos a trazarlo. Y en particular lo voy a trazar lo más horizontal que pueda, pero no tiene que ser horizontal. Ahí lo tenemos. Pues ahora vamos a construir, fíjense que tengo que construir el ángulo A, porque el ángulo C va a quedar opuesto a ese lado de medida C minúscula, ¿verdad? El ángulo C tiene que quedar por ahí. Así que yo voy a construir ahora el ángulo A, ¿ok? ¿Cómo se hacía eso? Pues recuerden, ya lo hicimos cuando construimos en el primer intento. El ángulo C, ¿verdad? Va al vértice del ángulo que quiere construir y coloca la punta del compás en ese vértice, ¿verdad? Y traza un arco de cierto arco, ¿verdad? Entonces viene aquí donde quiera colocar el vértice de ese ángulo, digamos que lo queremos colocar aquí, y colocamos ahí entonces en ese extremo del segmento donde quiero colocar el vértice del ángulo A, la punta del compás, y trazo también un arco del mismo radio. Entonces vamos otra vez al ángulo original, colocamos ahora la punta del compás o en este punto que es donde se interseca ese arco que tracé hace un momento con alguno de los dos lados del ángulo. Vamos a ver que lo colocamos aquí, la punta del compás, y abrimos el compás de modo que el instrumento de dibujo pase por el punto de intersección de ese mismo arco con el otro lado de ese ángulo, ¿verdad? Y venimos aquí, colocamos la punta del compás en este sitio donde interseca ese arco que ya trazamos con este lado del ángulo A, y trazamos un arco del mismo radio, ¿verdad? Que al yo abrirlo aquí, porque mantuve el compás con esa misma abertura, ¿verdad? Así que sabemos que tiene el mismo radio. Y ya por lo que discutimos cuando vimos esa construcción de ángulos congruentes, ¿verdad? Que si no me equivoco es la cuarta construcción básica, y trazamos este segmento que va desde donde supuestamente está el vértice hasta donde se intersecan esos dos arcos. Pues ese ángulo que se ha formado ahí, este ángulo que se ha formado aquí, es congruente con el ángulo A, ¿okay? Bueno, pues ahora ya hemos construido, ¿verdad?, al lado C y al ángulo A, ¿verdad? Nos faltaría construir el ángulo C. Pues fíjense que tenemos la misma situación. Ahora yo tengo que construir el ángulo C colocando su vértice en algún punto de este lado del ángulo A. Podemos ponerlo aquí porque fíjense que no sé, este lado quedaría opuesto al ángulo C. Así que el ángulo C tiene que quedar en algún punto aquí. ¿Ves? O sea, cuando yo lo considere, por ejemplo, si sale así, pues este lado C es el opuesto al ángulo C, que es como decía la construcción que nos estaban dando esos datos, los dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Pero fíjense que tenemos la misma situación, porque entonces si yo construyo el ángulo C, digamos aquí, entonces y hago que coincida este lado con este lado del ángulo C, este otro lado tiene que aceptar que caiga en este sitio, porque no sé si no, el lado opuesto a ese ángulo C que quedaría por aquí no sería el C, que es la medida de aquí hasta acá. Así que pues lo coloco más arriba, pues muy bien, a lo mejor si lo construyo aquí, vengo y caigo, tal como necesito. Pero como no puedo decir exactamente en qué sitio yo puedo colocar el vértice del ángulo C para que me cuadre el triángulo, como Dios manda, ¿verdad? Pues entonces la construcción es imposible también. Así que vamos a hacer ese comentario, ¿verdad? Vean que entonces, y luego construimos al ángulo A, donde indicamos donde se indica, ¿verdad?, que sería aquí, y tendríamos el mismo problema que en el intento anterior, pues tendríamos que colocar el vértice del ángulo C de modo en el ángulo C en el otro lado del ángulo A. Vamos a seguir acá, en el otro lado del ángulo
precisamente el que me da el de medida C en este lado, ¿verdad? Tendríamos que colocar el vértice del ángulo C en ese otro lado, de modo que el segundo lado del ángulo C termine donde termina el lado de medida señor. Yo tengo que saber en qué punto de este lado, de este otro lado del ángulo A, del otro lado del ángulo A es precisamente el que me dan opuesto al otro ángulo que me dan para construir el triángulo. De manera que el otro lado, ¿verdad? Si este es uno de los lados del ángulo C, el otro lado termine donde termina el lado C, que mide C, ¿verdad? Y eso es imposible, ¿verdad? Tendríamos que colocar el vértice del ángulo C en el otro lado del ángulo A, de modo que ocurra eso, ¿verdad? Esto es imposible de precisar. Así que luego esta construcción parece continuar siendo imposible, al igual que cuando tuvimos el primer intento, ¿verdad? Que la construcción parece imposible. Bueno, pues fíjense cómo será que es posible eso. Recuerde que en la construcción anterior a esta, de que nos dan dos ángulos de un triángulo y el lado opuesto a uno de ellos, ¿verdad? Era que nos dieran dos ángulos, pero no el lado opuesto a uno de ellos, sino el lado entre ellos, ¿okay? Así que fíjense, yo diría, bueno, si nos dieran dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, esto va a ser, por aquí tiene que estar el ángulo C para que sea opuesto al lado este de medida C, minúsculo, ¿verdad? Si yo pudiera construir el ángulo A aquí y el ángulo B aquí, pues entonces donde cierre el ángulo B definitivamente, ese tiene que ser el tercer ángulo, que es el C, ¿verdad? Porque fíjense que la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Y si yo conociera cuánto mide el ángulo B, pues el tercer ángulo automáticamente tiene que ser lo que le falta a esos dos ángulos, a las medidas de esos dos ángulos, para que sumen 180 grados. Y ese tendría que ser obligatoriamente el ángulo C. Así que vea que si conociéramos al ángulo B, podríamos hacer la construcción como la que vimos antes que esta, que era dando dos ángulos dados, dos ángulos de un triángulo y el lado opuesto, el lado, perdón, entre ellos. Vamos a seguir acá. Entre ellos. Habrá forma de conocer a este ángulo que falta ahí, el ángulo B. Dice que me dan el ángulo C, el ángulo A, y falta el tercer ángulo, pero vamos a llamar el ángulo B. Pues mire, la respuesta es que sí, lo conocemos, tenemos una forma de conocerlo. Sí. Si notamos, si recordamos más bien, que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180 grados, vea que podemos
a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a comenzar en una construcción, ¿ok? En donde, como vimos en las otras construcciones, voy a indicar qué es lo que se hace, ¿verdad? Pero no voy a escribir ya los detalles, ¿verdad? Ese es el análisis de por qué esa construcción puede ser que no sea posible y por qué sí puede ser que sea posible, ¿verdad? Recuerde copiarlo todo y si no, pues le da retroceso al vídeo y lo copia. Y ahora viene esta construcción, esta discusión más bien antes de la construcción final. Fíjense, yo voy a trazar una recta, una raya que me representa una recta numérica. Aquí la tenemos. En esa raya que nos representa esa recta numérica, esa línea recta, vamos a localizar un punto aquí. Y en ese punto yo voy a usar como vértice del ángulo C y del ángulo A. ¿Okay? O sea que yo voy a construir el ángulo C usando ese punto como vértice del ángulo C y voy a construir también el ángulo A usando ese punto como vértice del ángulo A. Mire. ¿Cómo usted construye? Otra vez un ángulo congruente a otro, pues va al ángulo que quiere construir, ¿verdad? Y colocando su punta de compás en el vértice del ángulo que quiere construir, traza, ¿verdad? Vamos a poner un poco más sagrado, ¿verdad? Un arco de esa forma. Y va aquí y coloca su punta en el punto, su punta de compás en el punto donde quiere que quede el vértice de ese ángulo que está construyendo y trazamos, ¿verdad? Un arco parecido, ¿verdad? Con el mismo radio, claro. Porque fíjense que ni hemos abierto ni hemos cerrado el compás. Y entonces volvemos a nuestro ángulo, ¿verdad? Y colocamos nuestra punta de compás, digamos, en este punto de intersección entre ese arco y este lado de ese ángulo que estamos construyendo. Puede ser entre el punto de intersección de ese arco con este otro lado de ese mismo ángulo. Y abrimos el compás de manera que pase por el punto de intersección de ambos, de este arco y del otro lado del ángulo, ¿verdad? Y venimos aquí y colocamos la punta de nuestro compás en donde se intersecan ese arco y ese segmento, ¿verdad? Y trazamos otro arco del mismo radio, lo cerramos y abrimos nuestro compás. Y entonces por donde pasa el segmento que va desde ese punto, que va a ser el vértice de nuestro ángulo, pasando por esa intersección de esos dos arcos, ese es el ángulo que precisamente es congruente con ese ángulo C. ¿Okay? Así que vamos a marcarlo aquí. Este ángulo que pasa así, de este punto, y este es el otro lado de ese ángulo que estamos tratando de construir congruente al ángulo que viene. Así que este que está aquí, vamos a marcarlo, es el ángulo C. ¿Verdad? Este que está aquí es el ángulo C. Vamos a construir el ángulo A también usando ese mismo punto como vértice. Pues mira, hacemos lo mismo. Vamos al ángulo A, colocamos la punta del compás en el vértice del ángulo A, lo tenemos, y vamos a quitarle la tapa a nuestro marcador, ¿verdad? Y entonces abrimos el compás para trazar un arco, ¿verdad?, que interseque a los dos lados de ese ángulo, ¿verdad? Y venimos aquí, colocamos nuestra punta del compás en el mismo punto que queremos que sirva de vértice, ¿verdad? Y trazamos también un arco con el mismo radio, ¿verdad? Volvemos a nuestro ángulo original y colocamos ahora la punta del compás en uno de las intersecciones de ese arco que trazamos hace un momento, y uno de los dos lados del ángulo, digamos que lo colocamos aquí, pero lo podríamos haber colocado acá, y abrimos el compás de manera que el instrumento de dibujo pase por el punto de intersección de tanto de ese arco como de este lado del ángulo que estoy tratando de construir, que es el ángulo A. Y venimos aquí y hacemos lo mismo, pero colocamos aquí, claro, la punta del compás en este punto de intersección entre ese arco y ese lado, y hacemos, ¿verdad?, marcamos un arco, ¿verdad?, del mismo radio, lo abrimos y lo cerramos. Y entonces sabemos que por donde pasa ese segmento que pasa por donde va a ser el vértice y el punto de intersección de esos dos arcos, ese ángulo que queda es congruente al que estamos tratando
ángulo de medida, el ángulo llamado A. Así que vamos a pasar aquí. Este sería el ángulo A. Bueno, pero fíjense que entonces, este ángulo C, que yo lo construí, este ángulo A, que yo lo construí, y este tercer ángulo, por ser adyacentes, ¿verdad? Pues sus medidas tienen que dar 180 grados, tal como tienen que dar las medidas de los tres ángulos del triángulo que estoy tratando de construir. Así que este que queda en el medio, este que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Este es el ángulo B. Este es el ángulo que nos falta, ¿okay?, de ese triángulo. Pues miren cómo yo finalmente, entonces ahora sí puedo construir nuestro triángulo. Vamos acá, borramos y empezamos otra vez construyendo el lado de medida seminúcula, ¿okay? El lado de medida seminúcula. Recuerden que eso se hace, ¿verdad? Colocando la punta de nuestro compás en nuestros extremos de ese segmento, ¿verdad? Y abrimos el compás para que el instrumento de dibujo pase por el otro extremo de ese segmento. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces venimos acá, colocamos nuestro punta de compás, digamos aquí, y trazamos un arco del mismo radio, ¿verdad? Porque no hemos abierto ni cerrado nuestro compás. Y entonces ya sabemos que el segmento que va desde donde estaba la punta del compás, que es aquí, hasta cualquiera de los puntos en ese arco va a ser congruente con el arco, con el lado que mide, el segmento este que mide ese, y que sería el lado opuesto a este ángulo en ese triángulo que estamos tratando de construir. Vamos a hacerlo tan horizontal como parezca, ¿verdad? Sería así. Pues ahora yo voy a poder construir, fíjense aquí, digamos el ángulo A. Y aquí el ángulo B, que ahora lo conozco, que es este que está aquí. Y entonces una vez construyamos ese y ese, va a ser como la construcción anterior, donde se encuentren este lado del ángulo A y este lado del ángulo B. Ahí se forma el ángulo C, ¿ok? Y tendríamos la construcción del triángulo que queremos. Vamos a ver. Vamos a construir el ángulo A. Otra vez, colocamos el vértice, a ver bien la punta del compás en el vértice de nuestro ángulo y trazamos un arco. Vamos a hacerlo todavía más grande, ¿verdad? Para no confundirlo. Y venimos entonces aquí a este extremo de este segmento y colocamos ahí la punta de nuestro compás y trazamos un arco, ¿verdad? Del mismo radio, ¿okay? Regresamos a nuestro ángulo y ahora colocando, ¿verdad?, la punta del compás, digamos, en este punto de intersección entre ese ángulo que acabamos de dibujar y este lado de ese ángulo, que podría ser también acá. Y entonces abrimos el compás de manera que el instrumento de dibujo pase precisamente por la intersección, ahí está, entre ese arco y este otro lado de ese ángulo que estamos tratando de construir. Y venimos aquí, colocamos la punta de nuestro compás aquí, en la intersección de ese arco que trazamos ahorita y este lado que hemos construido también, que es el lado que medía C, y marcamos aquí un arco. Y ya sabemos entonces que el ángulo que pasa a través de ese punto, que es la intersección de esos dos arcos, ¿verdad? Y claro, desde este punto, que es el vértice de ese ángulo, va a ser congruente con el ángulo A. Recuerden, vamos a marcar aquí que este fue el lado opuesto al ángulo de C, que tiene medida seminúcula. Y el ángulo A es este que pasa así, entre ese vértice y ese punto de intersección de los dos arcos. El ángulo A. El ángulo B sabemos que va a quedar por aquí en algún sitio. ¿Okay? Pero entonces aquí ya podemos construir el ángulo B, que lo tenemos. Aquí lo hemos determinado, ¿se fijan? ¿Cómo construimos ese ángulo B? Allí congruente a este que tenemos aquí, pues miren, nuevamente, la técnica de construcción de un ángulo congruente a otro, ¿verdad? Vamos al vértice del ángulo que queremos construir, que es el vértice del ángulo B, que está aquí en este punto, ¿verdad? Colocamos nuestro punto de vértice en ese sitio y marcamos, ¿verdad?, punto de compás, ¿verdad?, en ese punto, punta de compás, y marcamos con nuestro instrumento de un arco, ¿verdad?, de cierto radio. Y con ese
ese mismo arco, vamos aquí, en el otro extremo del segmento que mide C, que es ese lado opuesto al ángulo C, y construimos, ¿verdad? Colocamos la punta del compás ahí y trazamos más bien ese vértice, ese arco, ¿verdad? Entonces, vamos nuevamente al ángulo que estamos construyendo y colocamos la punta de nuestro compás en el punto de intersección, uno de los dos puntos de intersección entre ese arco y alguno de los dos lados del ángulo B, y abrimos el compás hasta que el instrumento de dibujo pase precisamente por la intersección de nuestro arco con el otro lado del ángulo B. Y venimos aquí, colocamos la punta de nuestro compás en ese punto de intersección entre este arco y este lado del ángulo B y trazamos un arco de manera que interseque a este que ya tenemos aquí. Y ahí lo tenemos, ¿ves? Y ya sabemos entonces que el segmento que va desde este punto, que es el vértice del ángulo B, a través de ese punto de intersección de los arcos, es el otro lado del ángulo B. Y ese ángulo se ve así. Y fíjense que va a ser bastante, va a tener que ser bastante largo, ¿verdad? Porque donde se encuentre ese lado con este otro que viene subiendo por aquí, ahí cierra el triángulo que estamos construyendo. Desgraciadamente, debí haber puesto este lado más abajo para que, al yo extender, ¿verdad?, esos lados, tanto como pueda, ver dónde es que cierran en algún punto con el ángulo C, que es el que va a quedar acá arriba. Fíjense. Y ahí tendríamos cómo, al fin y al cabo, yo podría hacer la construcción de ese triángulo que nos dio tanto trabajo construir. De hecho, sospechamos que era inconstructible, ¿verdad? Pero ahí viene cómo podríamos hacerlo finalmente, ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos esta lección. Esperemos verlo ya pronto en la siguiente.